Vimos la semana pasada, ciertamente, de los acontecimientos que van a ocurrir cuando el día del Señor venga. ¿Recuerdan? Va a haber un tiempo difícil donde el Señor va a traer juicios a esta tierra, donde un líder mundial llamado el Anticristo tiene que levantarse y va a hacer muchas cosas en contra de la gente. Pero nosotros, como hijos de Dios, al haber creído en Jesús, estamos exentos de todas esas cosas, ¿ok? Y es un aliento en nuestra vida para dar el Evangelio a las personas que todavía no tienen de Cristo. Vimos que así como el día del Señor cae como un ladrón, que llega sigilosamente, ¿verdad? Que entra sin que nadie se dé cuenta a destruir las cosas. Asimismo, como hijos de Dios, no pasaremos por ese día de juicio. ¿Amén? Abre tu Biblia, por favor, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 8 al 14, donde el día de hoy veremos el día del Señor, nuestra salvación. ¿Okay? El día del Señor, nuestra salvación. Y vamos a orar para que Dios sea tomando control de este tiempo y empezamos, ¿ok? Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Sé tú bendiciendo tu palabra y que podamos tener siempre una perspectiva bíblica de lo que tú quieres para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a Mati, por favor, pase las hojitas. Se me olvidó donde están los puntos importantes de la predicación y para que vayamos apuntando, ¿verdad? Lo que sea concerniente a esta predicación. Entonces buscamos, mientras tanto, versículo número 8 de capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, ¿ok? Versículo 8, capítulo 5. Y mientras Mati está pasando las hojas, vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 8, capítulo número 5. Dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ya hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que somos hijos del día, que somos hijos de la luz. ¿Por qué? Porque aceptamos a Cristo. Estamos en esa esfera, ¿verdad? Y vemos aquí que Pablo representaba a una persona sin Cristo como alguien que estaba en las tinieblas y en la oscuridad, ¿cierto? Y decíamos que era como un cuarto oscuro. Iban a caminar y se iban a pegar, ¿verdad? En la mesa de la desidia y de la flojera. Se iban a caer con las tentaciones que están ahí regadas. Iban a caer en la cama de las relaciones sexuales antes del matrimonio o del adulterio, si es que se van a casar. Se iban a pegar en la cabeza con los vicios del casino, tal vez, de la borrachera, de la drogadicción, de muchas cosas más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tienen nada que alumbre su vida cuando están caminando en ese cuarto oscuro. ¿Sabes una cosa? Así éramos tú y yo, antes de reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Caíamos por aquí, tropezábamos por allá, pero desde el día que el Señor iluminó nuestra vida, prendió ese cuarto, podemos caminar perfectamente bien, haciéndonos a un lado de todas aquellas cosas que están mal, ¿cierto? Tenemos la palabra que nos ilumina al respecto. Un hijo de Dios, un creyente consagrado, siempre va a tener una perspectiva adecuada de las cosas. ¿Sabes por qué? Porque no se frustra, no está temeroso de lo que pueda pasar, porque sabe que el Señor está en control a pesar de las circunstancias. Va a pasar por dificultades como todo mundo, pero Dios te va a sacar adelante. Y es una de las formas en las cuales uno puede depender total y completamente del Señor. ¿Sí o no? ¿Cómo dependes de Dios? Por las pruebas. Tienes que voltear tu rostro y decir:
Señor, aquí estoy. Ayúdame a salir de las dificultades. ¿Cierto? Tú sabes que tu futuro está seguro con Dios en tu vida. Así que vive cada día diligente, calmada y en obediencia. La gente del mundo, en general, cuando tiene una perspectiva adecuada de las cosas, vemos que triunfan. Ahora imagínate tú como hijo de Dios, con una perspectiva adecuada, pero poniendo tus ojos, poniendo tu mente y tu corazón en lo que Dios quiere para ti. Tienes todo para ganar. Amén. ¿Se cuarto oscuro? Está iluminado. Y vas a hacerte a un lado de las cosas que relacionan tu vida, que le afectan, que afectan a tu familia, que afectan a la iglesia, pero sobre todo que afectan la íntima relación que tienes tú con Dios. ¿Por qué? Porque lo ves todo ahora. Y amas al Señor. Y quieres hacer lo que Él desea para tu vida. Así que sabiendo esto, pasamos por favor a la siguiente parte del versículo que dice: habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Okay? La coraza y el casco o el yelmo son dos de las partes, más bien son dos de las 6 partes de la armadura de Dios, que Él nos da para que podamos todos los días, ¿verdad?, estar en victoria. Damos un clic a la presentación, por favor. Solamente por esta predicación nos compete ver 2 de ellos, ¿ok? Si quieres después verlos en la comodidad de tu casa, puedes ir al libro de Efesios, capítulo número 6, versículo 8, más bien 10 al 18, ¿ok? Como quiera en su momento, vamos a estar viendo aquellas cosas. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto al yelmo y con respecto a la coraza, ¿ok? Voy a pasar a Efesios 6, del 10 al 18, les dice toda la armadura de Dios. Pásenla por favor, para que la tengan ahí anotado. Vamos por favor, un clic más, a ver lo que es la coraza, ¿ok? La coraza es aquello que te cubre el corazón, te cubre el pecho, te cubre el estómago, te cubre los hombros, ¿ok? Ya hablamos de esto en el versículo 3, capítulo 1, de la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Ya lo vimos, hermanos. Ahora Pablo lo ilustra como una coraza, ¿cierto? Que te protege. ¿Qué es lo que te protege? El amor de Dios. Te protege la fe del Señor. ¿Para qué? Para tener relaciones saludables con los demás. Para cualquier cosa que te puedan decir, estés protegido con la fe del Señor, con el amor que puede soportar cualquier tipo de cosas y cualquier tipo de adversidades, ¿ok? Y también tenemos, siguiente PowerPoint, la esperanza como yelmo. Ese casco, ¿verdad?, que protege tus pensamientos. La gente que no tiene a Cristo pone su mira en las cosas materiales, en su trabajo, en sus posesiones, en su familia, pero si estas llegan a destruirse, no tienen más a dónde voltear. Pero tú y yo estamos protegidos por la esperanza que tenemos en el Señor. Amén. Todos te pueden fallar, todos, hasta tu esposo, tu esposa, te pueden fallar, pero Dios jamás te va a fallar. Y la esperanza de la salvación no significa que llegaremos a ser salvos. No, para nada. Nosotros somos ya salvos desde el momento en el cual creímos en Cristo, ¿cierto? Un hombre puede saber el día de hoy que es salvo. ¿Cómo lo sabemos? Creemos en Jesús. Esa es nuestra esperanza. Pablo sabía que la gente en Tesalónica, o esa iglesia, era hijos de Dios. Y sabía que todos ellos, cuando el Señor viniera, iban a ser llevados al cielo, ¿cierto? Tenemos la esperanza segura en las promesas de Dios. Tú puedes decir con toda confianza: yo sé que soy salvo,
Y no estás manifestando orgullo, estás manifestando la confianza que tienes en la fe del Señor. ¿Cierto? Vamos por favor al Evangelio de... No, perdón. A primera de carta de Juan, capítulo número 5, por favor. Versículo 9 al 13. El apóstol Juan escribió esta carta para que tengamos la seguridad de que ya somos salvos. ¿Ok? Primera carta de Juan, capítulo número 5, versículo 9 al 13. Y vemos lo que dice el apóstol en esta carta inspirada por Dios. Dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ok? En pocas palabras, no tiene nada que temer. Tú que creíste, tienes la promesa segura de Dios desde el día en el cual aceptaste a Cristo como tu Salvador. Amén. Así que la esperanza de la salvación significa la esperanza que la salvación nos da. Y sabes una cosa, la salvación tiene 3 tiempos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Uno más. El pasado. He sido salvo de la culpa y de la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Es muerte, ¿cierto? Pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesús. Número 2, el presente. Estoy siendo salvo del poder y de la contaminación del pecado. Y eso tiene que ver con lo que es la santificación, ¿cierto? Cada día voy creciendo como un hijo de Dios. Así como ese bebé que va creciendo, así igual. Y número 3, el futuro. Seré salvo de la presencia del pecado cuando Cristo venga, ¿ok? Recordemos lo que vimos la semana pasada. El apóstol Pablo dijo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Soy un pecador arrepentido, pero todavía meto la pata, ¿cierto? O meto las 4. Sin embargo, cuando Cristo venga, será nuestra última santificación, la final. Seremos perfectos para estar con el Señor por toda la eternidad. ¿Ok? Así que tenemos esa esperanza desde ya, en toda tu vida. No así los no salvos, que no tienen ninguna esperanza, por más que hagan cosas buenas. Tienen que aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Ok? También vimos, ¿verdad?, en la predicación pasada, que Pablo ocupaba la palabra dormir para la gente que no está en la voluntad de Dios. Están dormidos, están ebrios, ¿verdad? Están completamente fuera de lo que Dios quiere. No les interesa las cosas espirituales. Encontrarse a nosotros, porque estamos velando día con día en nuestra relación diaria con Dios, cómo estamos delante de Él. Hay gente que puede ser muy madrugadora, ¿verdad? Se acuesta temprano y a las 5 o 6 están despiertos. No tienen nada que bostezar, están ya activos. Hay gente que son las 2, 3 de la mañana y ya están durmiendo, ¿verdad? Están despiertos, que digan, como si fueran las 8 de la noche. Pero háblales a las 6 de la mañana, 7, no van a dar ninguna, ¿cierto? En cuanto a la venida del Señor, todos tenemos que ser madrugadores, estando alertas, estando conscientes de que el Señor puede venir en cualquier momento, ¿ok? Así que una vez más, preocúpate, en verdad preocúpate por los que aún no han recibido al Señor. Tú estás exento, pero ellos no. Ellos necesitan del glorioso mensaje de Jesús.
Y vamos al segundo punto. Todavía no. Segundo punto de la hora. Es la protección del creyente, ¿ok? Vamos a ver por qué estamos protegidos. ¿Qué nos da seguridad? Versículo 9 al 11. Pero te voy a leer nada más 9 y 10, ¿ok? ¿Qué dice? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Voy a dar otra traducción para que dé más fuerza el pasaje. Y dice así: porque no nos ha establecido Dios para el castigo que se ha ido acumulando por largo tiempo para esta humanidad malvada, perversa y pecadora, sino para adquirir permanente salvación y ser liberado del juicio a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por ti, quien murió por mí, para que ya sea que esté vivo o que esté en la presencia de Dios, vivamos en compañía de Él. Ya como que dio más fuerza, ¿verdad?, a lo que estamos queriendo decir. La paciencia de Dios, hermanos, es realmente grande. Y su misericordia no se extiende a días, a meses, se ha extendido por miles de años. Abre por favor tu Biblia en el libro de los Hechos, el libro que escribió el médico Lucas, capítulo 17, versículo 30. Hechos está antes de Romanos y después del Evangelio de Juan, ¿ok? Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Solamente voy a leer el versículo 30. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿ok? Cuando Lucas escribió este libro, habían pasado unos 4.000, tal vez 5.000 años, que Dios había creado el cielo y la tierra. ¿Y qué dice Dios? Pasa por alto tu ignorancia, arrepiéntete. Este libro tiene ya 2.000 años que escribió, y todavía están frescas las palabras del Señor. Te mando a que te arrepientas. Te mando a que creas en mi Hijo, quien murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Mientras estés en esta vida, hay toda la oportunidad de que tú adquieras salvación. Pasando el umbral de la muerte, ya no hay segunda oportunidad. Aquí están todas las oportunidades que podamos tener. Fíjate lo que dice el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, ¿cierto? Jesús 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre para morir en la cruz. 100% Dios para pagar el castigo infinito que tú y yo merecíamos en el infierno, ¿cierto? La paciencia de Dios es grande, es enorme, pero tiene su límite. Va a llegar un día en el cual toda esa ira, ¿verdad?, todo eso que dejó pasar, va a llegar al colmo, dice la palabra, y va a derramar sus juicios a esta tierra. La gente que se quede aquí puede ser salva, claro que sí, pero imagínate qué difícil situación la cual ellos tienen que vivir, ¿cierto? Ahora es bien fácil decir: Señor, me arrepiento, soy un pecador, transforma mi vida, pero siempre dejamos todo al final, ¿cierto? Ya que nos está apretando, ¿verdad?, las cosas, ya veo: ah, Señor, ahora sí, aquí tengo mi vida, pero eso tiene que ser algo ya, para siempre. La paciencia de Dios es grande, pero tiene límite. Seamos siempre coherentes con lo que decimos ser delante de Dios.
Dice aquí el versículo, Dios no nos ha puesto para ira. ¿Okay? Es la segunda vez que Pablo habla de esto en su carta. Ve por favor otra vez a Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 10. La sangre de Cristo, la sangre derramada, te ha cubierto y eres perfectamente limpio delante de Dios. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 10. Dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Okay? El día del Señor o el día de la ira son sinónimos. ¿Okay? Y vemos que como creyentes estamos exentos de ese terrible día. Entonces, una cosa: si tú en este momento mueres, ¿a dónde vas? Al cielo, ¿cierto? Porque la justicia de Cristo está en ti. Si el Señor viene hoy, ¿a dónde vas? Con el Señor, porque su justicia está en Él o en ti. Si la gente en este momento no ha aceptado a Cristo y muere, se van al infierno, porque no han aceptado al unigénito Hijo de Dios. Si se quedan en la tribulación, bueno, experimentan los juicios, va a ser más difícil que salgan, pero no deseamos que pase eso en sus vidas. ¿Ok? Siempre hay que tener la perspectiva bien adecuada, sea en vida o sea en muerte. Yo estoy con el Señor. Y fíjate lo que dice aquí Pablo, que recalca la esperanza que hay en nosotros. Versículo número 11: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dense fuerza emocional, alivien su dolor entre hermanos. Es lo que quiere decir Pablo aquí. ¿Okay? Somos el cuerpo de Cristo, y si nos ayudamos, hermanos, es muy poco lo que vamos a poder hacer. Fíjate qué importante palabra Pablo. Dice aquí: edificaos unos a otros. Pregunta: ¿cómo se edifica una casa? ¿Pones el techo, las paredes y el piso? ¿Qué, perdón? Por el cimiento. ¿No puedo pasar con el piso? ¿Por qué no? Está bien lo que me dice, pero ¿por qué no puedo pasar con el piso? ¿Ok? Podríamos hacer una casa sin cimiento, pero se va a caer, ¿cierto? Va a venir una tormenta, va a venir un huracán, lo que venga, o el mismo peso de la construcción va a tirar aquel edificio, ¿cierto? Muy bien, hermano. Pregunta es: ¿cuál es el cimiento de nosotros? ¿La iglesia? ¿El pastor? ¿Ustedes? ¿El grupo de alabanza? ¿Cuál es el cimiento? Es Cristo, ¿cierto? Es Cristo. No hay otro cimiento que no sea el Señor y la salvación que nos ha dado por medio de la fe. Si ese cimiento no está en tus vidas, cuando vengan los problemas y las dificultades, esa casa, o sea, tú mismo te vas a caer. Hay gente que tiene a Cristo, ciertamente, pero no lo toman en cuenta en su vida diaria y también cae, ¿cierto? ¿Qué otro fundamento tiene que estar presente aparte de Jesús? Y eso va junto con pegado. Es el amor de Dios, ¿cierto? Puedes saber toda la Biblia de pe a pa, pero si no tienes amor y no eres coherente con lo que sabes, de nada sirve. Los fariseos conocían perfectamente bien la Biblia, pero no eran coherentes con lo que ellos sabían, ¿cierto? Jesús es el cimiento y el amor que Dios te ha dado. ¿Ok? Si empiezas por ahí, vas a poder construir toda tu casa perfectamente bien. Vas a poder soportar las flaquezas y los errores de tu familia, de tus hermanos en Cristo, de la gente a tu alrededor, porque estás cimentado sobre la roca, que la roca es Jesucristo, ¿no? Así que siempre, hermanitos, siempre que ese sea tu fundamento, el Señor
y su amor. Cuando Pablo ocupa aquí la palabra edificar, se refiere a construir la confianza de una persona en las promesas del Señor. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Cuando están problemas, en dificultades, ayuda a tu hermano, a tu hermana. Ve en qué le puedes ayudar. Tal vez solamente orando por ella, tal vez solamente dándole palabras de aliento, dándole un versículo bíblico. Pero se refiere con edificados unos a otros en el amor del Señor. ¿Okay? Dice Pablo al final del versículo: así como lo hacéis. Pablo siempre recalca: si ya lo haces, qué bueno, pero síguelo haciendo, abunda en ello más y más. Eso es lo distintivo de una iglesia cristiana, donde el amor, la justicia por la palabra de Dios están vigentes. La gente se apoya, se anima y se ayuda, ¿ok? Si perdemos la perspectiva, vamos a perder muchas cosas. ¿Amén? Así que ya que tenemos la armadura del Señor, ya que tenemos la salvación, ya que sabemos lo que hay que hacer, bueno, vamos ahora, punto número 3 de la predicación, versículo 12 al 14, que es las instrucciones del creyente, ¿ok? Vamos a leer 12 y 3 nada más. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, ¿ok? No me gusta mucho tocar esos temas o esos versículos, porque básicamente habla de la responsabilidad que ustedes tienen con sus líderes o su pastor, que soy yo. Y no me gusta mucho tocarlo porque no quiero abusar de esos versículos, ¿verdad? O que se malinterpreten. Pero como siempre les digo, dejemos que la palabra del Señor hable, ¿ok? Y nos diga qué es lo que cada uno como hijos de Dios tenemos que hacer, ¿ok? Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. No se refiere a que des un reconocimiento, ¿verdad?, oculto al pastor o presbitería. No, se refiere a que aceptes el puesto de liderazgo que Dios ha puesto a cada persona en la iglesia, ¿ok? Un líder es un líder, ¿ok? ¿Por qué debemos aceptar ese puesto de liderazgo? ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto, ¿ok? Tenemos que trabajar para ustedes, darles el alimento espiritual, darles la palabra. Si algo necesitan, ya saben que estamos para servirles. Si hay algo que haya que aconsejarles, ahí estamos. Algo que esté mal, ahí estamos también. Un pastor o un líder, o lo que sea, va a ser efectivo de la misma forma que refleje en su vida a la persona de Cristo y su amor, ¿ok? Cuando yo les deje de reflejar eso, hermanos, con toda confianza, se pueden ir a la iglesia, ¿ok? Porque somos guías para ustedes. Amén. ¿Se acuerdan que les he dicho? O lo que les digo siempre: yo generalmente no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Te voy a dar principios bíblicos. Te doy esa holgura, ¿cierto? Decide correctamente. Obviamente, si yo veo que estás mal, que estás algo que es moralmente censurable, o que está espiritualmente mal, y lo sabes y no haces nada, bueno, sí voy a tener que ir a hablar contigo. Pero mientras tanto, tienes la libertad, pero haz no lo que yo te digo, sino lo que el Señor te dice. Amén. Siempre vamos a estar, hermanos, bajo liderazgo, bajo autoridad. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo, ¿cierto? Yo tengo que dar lo que Jesús dice que les diga. Yo mismo estoy bajo liderazgo. Tengo hermanos que se preocupan por mí, doy cuentas por ellos.
les digo cómo está la iglesia, mi vida espiritual, mi matrimonio, y ellos a su vez tienen gente que están en liderazgo. Cuentas cortas. Así nos vamos edificando. Así, lo que tú flaqueas, otro te ayuda. Y lo que otro flaquea, tú le ayudas, ¿ok? Siempre estamos bajo liderazgo y bajo autoridad. Y espero que en el futuro de aquí también salgan líderes que sirvan para edificar en amor esta iglesia y crecer en la gracia de Dios. Amén. Vemos aquí que dice el versículo: tened paz entre vosotros, ¿ok? Y déjame leerte algo para ilustrar esta palabra. 4 campesinos, dice aquí, se encontraban fuera de una ciudad cuando iban de viaje. Los llamaremos A, B, C y D, ¿ok? Ahí está. A, B, C y D. El señor A y el señor B durante mucho tiempo habían estado fuertemente enojados el uno contra el otro por causa de ciertos límites de sus propiedades. Eran vecinos y dichos límites no estaban claramente definidos. Cuando A y B se vieron, no se saludaron. Se hicieron múltiples reclamaciones recíprocamente. Comenzaron a usar un lenguaje grosero y vulgar. Entonces A desafió a B a puñetazos. A comenzó y B regresó los golpes. Finalmente A cayó y fue derrotado por B. Pero entonces estaban C y D viendo todo lo que ocurría. Y dijo C al señor D. Tenían un problema y dijeron lo siguiente: señor C, yo creo que tenemos que orar. Vamos a orar, ¿ok? Después de haber orado, el señor D dijo: tenemos problemas porque nuestros hijos se han peleado, pero podemos ponernos de acuerdo y quitar todo lo que está mal. Amén. Volvieron a orar y estuvieron de acuerdo en que las cosas se arreglaran. El próximo domingo estaban los dos juntos orando al Señor. ¿Qué diferencia, verdad? Entre A y B y C y D. ¿Y qué diferencia es la que tú puedes hacer cuando tomas una perspectiva bíblica de las cosas? C y D tenían la misma posibilidad de caer como A y B, pero fueron sabios. Tener paz entre nosotros significa tener relaciones armoniosas, no solamente entre hermanos en Cristo, sino con la gente que nos rodea, ¿ok? Amén. Pasamos por favor al versículo final. Ahora Pablo ya no habla de liderazgo y sus funciones. Ahora habla de lo que cada creyente en Cristo, consagrado en la iglesia, tiene que hacer con los demás. Dice el 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, ¿ok? Esta es la obligación que cada hijo de Dios tiene que hacer en la iglesia. Si ves a alguien que está junto a ti, ¿verdad?, que hace algo mal, tienes la obligación de hablar con él. Pero antes siquiera que se te ocurra hablar con él, hay dos cosas que tienes que hacer. Número 1, tienes que andar en el Espíritu, ¿cierto? Ya hemos hablado de eso muchas veces en los discipulados. Cada día cuando ores al Señor, pide que te permita andar en su voluntad, para que no digas cosas que no debes decir y para que digas cosas que sí tienes que decir. Y número 2, tienes que hablar en el amor del Señor, ¿ok? Si tú llegas con una persona que anda mal en su vida y le hablas sin el amor y le hablas no andando en el Espíritu,
la persona se va a cerrar. Se va a dar cuenta. Y en vez de poder mejorar la situación, se va a poner peor de como ya estaba. Así que tenemos libertad para decir las cosas que están mal, pero andando en el Espíritu, en el amor del Señor. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Cierto? Y fíjate lo que dice aquí la palabra. Número 1. Amonestéis a los ociosos. Adviértele, exhórtale a aquel que no anda adecuadamente en las cosas que ya hemos aprendido delante de Dios. Un ocioso también puede ser traducido como alguien que está en rebeldía, un desordenado o alguien que no acata el orden establecido por Dios. Habla con él, dile, oye hermano, estás mal, mira, vamos a ver qué dice la Biblia. Si te hace caso, si la palabra, que has ganado a tu hermano. ¿Cierto? Número 2, alentéis a los de poco ánimo. Consuela a aquella persona que anda decaída, que anda triste. Tal vez la vida le ha tratado muy mal, ¿verdad? Y anda ya por los suelos y ya ni se acuerda de las promesas de Dios. Háblale, lee la Biblia y le mira, hermano, estás en dificultad, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a orar, vamos a escuchar lo que dice Dios y anímales. Número 3, dice que sostengáis a los débiles. Sostener significa atender, supervisar, hacerse cargo de alguien que está débil en su fe, o de alguien que ha nacido de nuevo y que por obvias razones pues no sabe mucho, ¿verdad? Y tal vez tú dirás, pero yo ¿por qué? No tengo la culpa que sea así, hermanos, todos siempre pasamos por ese principio. Llegamos a la iglesia, ¿verdad? No sabíamos nada, metíamos la pata, ¿verdad? Y aunque ciertamente hubo gente que no te hizo caso, hubo otras que se preocuparon por ti. Sostengáis los débiles. Tú no dejarías a un bebé, ¿verdad? Sin comer, sin vestirse. Tienes que enseñarle a caminar, a hablar, a vestirse. ¿Sí o no? Así es igual aquí. Cuando yo empecé en la iglesia, tenía muchos errores. Y hubo gente que se encargó de mí. Me explicó las cosas, me sostuvo. Así mismo. Hay que limpiarle las narices a los recién nacidos, ¿cierto? Hay que cambiar los pañales. Todos pasamos por eso. Y es nuestro deber hacerlo para el Señor. Y mira lo que dice al final del versículo, para que englobar todo. Ser pacientes para con todos, ¿ok? Ser paciente. Si Dios te dijera a ti la paciencia que te tiene, si me dijera a mí la paciencia que me tiene, híjole, veríamos las cosas desde una perspectiva mucho, mucho más grande, ¿ok? ¿Cierto? Ser pacientes para con todos. Ve al Señor como Él te mira a ti. Llevas años tal vez en el Evangelio y sigues haciendo tonterías. Yo lo sigo haciendo. Pero el Señor es paciente y hay que crecer en el Señor. Amén. Conclusión. Ciertamente la promesa de Dios nos exenta de ese día terrible que es el día del Señor. ¿Ok? Pero mientras tanto, mientras tú estás en vida, encárgate de ser un hijo de Dios obediente. Anda siempre en santidad. Anda siempre en amor. Yo creo que no desearías, ¿verdad?, que el Señor viniera o que murieras tú con cosas incompletas. Que dijeras, ay Señor, espérate, necesito porque me faltan cosas por acabar. Híjole, me voy a morir y veo muchas cosas que podía yo hacer. No. Hay mucha tela que cortar todavía en esta vida. Pero si tú eres fiel al Señor y le sigues, vas a ver cómo todo lo demás se va a ir dando poco a poco. Lo importante no es cómo empecé mi vida delante del Señor, es cómo empecé
cómo voy en mi vida creciendo y cómo termino. Ya sea que el Señor venga o que Él me llame a su presencia. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos ver claramente, Señor, todo lo que tú nos dejas en tu palabra. Vemos tu amor tan grande, el cual nos ha dado la victoria, Señor. Nos ha dado salvación, vida eterna, Señor. Y queremos, Señor, obedecerte, queremos andar en santidad. Deseamos, Señor, cada día poder tener la protección de tu palabra, la protección de tu Espíritu Santo, siguiendo tu voluntad en amor. Te pido por cada hermano, cada hermana aquí presente, por sus familias, Señor, por la provisión diaria que tú les das, que siempre puedan hacerse cargo de todo lo que tú has mandado. No es mi palabra, no es mi orden, es tus mandamientos que son preciosos y que los hacemos por amor a ti. Bendice este tiempo, Señor, danos siempre la fortaleza para decir lo que hay que decir en amor, para callar lo que no es edificante y para dar el Evangelio a aquellas personas que aún no tienen de Cristo. Padre, te amamos, te bendecimos, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y que todo sea para honrar y glorificar tu santo y tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.